Bienvenidos sean todos ustedes a este primer y emocionante round, antesala de nuestro magno evento, Congreso Nacional de Gastroenterología. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes tempranito, sé que han hecho un sacrificio y eso se valora. Como algunos de ustedes no me conocen, mi nombre es Sterling Félix, gastroenterólogo endoscopista, y tengo el honor de moderar esta primera sesión sobre un debate candente en el mundo de la endoscopia, que se titula Disección versus mucosectomía en las lesiones de colon. ¿Por cuál decidirse? Bien, a ver, la dinámica en este primer round es la siguiente. Los ponentes, tenemos dos, como ya saben, van a presentar cada uno los puntos más importantes y álgicos del tema en cuestión, 10 minutos, y luego nos sentamos a discutir. Luego esperamos también la participación activa de cada uno de ustedes. Así como ustedes han visto en el escenario, estamos en un ring, que es el ring, el cuadrilátero del conocimiento, donde dos titanes de la endoscopia se enfrentarán, como bien se debaterán sobre este tema tan importante y crítico. Así que recibimos en la esquina internacional, la esquina azul, el doctor Juan Antonio Chirinos. Por favor, un fuerte aplauso. El doctor Chirinos es conocido por un enfoque innovador sobre su práctica en la disección. El doctor Chirinos es especialista en el aparato digestivo por el Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, España. También ha realizado un fellow de endoscopia terapéutica en el Hospital St. Michael de la Universidad de Toronto. Y también fue becado por la JICA para ir a Japón en el diagnóstico y tratamiento de cáncer gástrico temprano. En la otra esquina tendremos, bueno, en esta esquina, en la esquina roja, un Plátano Power local, tendremos al doctor Norberto Rojas, que es un destacado endoscopista, a quien le pido un aplauso. Ya sabemos que defiende con pasión la mucosectomía y todos conocemos que es una de sus técnicas preferidas. Así que, señoras y señores, el doctor Rojas, como conocemos, es especialista del aparato digestivo por el Hospital Universitario Virgen de Rocío en Sevilla, España. También ha realizado máster de endoscopia clínica en enfermedades hepáticas en la Universidad de Barcelona y también en la Universidad de Barcelona ha realizado el máster de endoscopia digestiva avanzada y terapéutica. Además, ha realizado posgrado de endoscopia digestiva por la Universidad Oberta de Cataluña. Señores, creo que ya ambos ponentes están listos para enfrentar sus argumentos y compartir sus perspectivas sobre este tema tan crítico. Así que prepárense para una discusión que promete ser tan electrizante como informativa. Les animo a todos ustedes, el público, por favor, a que participen de manera activa, ofrezcan sus preguntas y opiniones. En lo adelante saldrá un QR para que puedan escanearlo y ustedes serán también parte de este evento para que se convierta en lo que es una verdadera batalla de ideas. Así que pendiente para que hagan sus aportes. Sin más preámbulos, señores, les animo a participar. Le pedimos al doctor Chirinos que se acerque al podio. Un fuerte aplauso, por favor. Todo suyo el escenario. 10. Muy bien, bueno, primero quiero agradecer al comité organizador de este congreso. Siempre para mí es un gusto volver a República Dominicana, que como me decían, me siento como en casa de todo el cariño que se siente siempre aquí. Y en especial también este 32º congreso dedicado al doctor Julio Camarena. Entonces, vamos directamente porque tengo 10 minutos, tengo que correr. Vamos a ver todos estos temas, definición del pólipo complejo, luego vamos a ver qué dicen las guías y cómo los puedo ayudar a llevar a cabo esta decisión y luego revisar algunos resultados de disección. Entonces, un pólipo complejo es todo pólipo mayor de 2 centímetros en una localización difícil, que sea de una morfología plano o muy grande también, que abarque más de un pliegue y sobre todo los pólipos residuales también. Pero una definición que he acuñado yo es un pólipo que es más grande de lo que habitualmente uno hace. De tal forma que este pólipo que mide 3 centímetros es un pólipo complejo, pero claramente es muy diferente que este otro pólipo que mide 5 centímetros que tiene una morfología más plana. Lo lógico es que uno debe avanzar su curva y no pasemos a sacar un pólipo como el de arriba si no hemos pasado previamente por un pólipo como el de abajo.
Entonces, ¿qué dicen las guías sobre cómo manejar los pólipos complejos? Los japoneses dicen que toda lesión que tiene algún riesgo de infiltración submucosa debe ser resecado en bloque y a veces la mucosectomía no lo logra. Esto es en lesiones no granulares, en lesiones muy grandes que tienen una afectación del QO5, que justamente son signos de infiltración, algunas lesiones plano deprimidas. Y también las lesiones con fibrosis, el famoso non-lifting sign. Y también como en pacientes que tienen adherencias, como con colitis o los residuales que ya hemos hablado. ¿Qué dicen los europeos? Los europeos comentan que en general todo pólipo grande debe ser visto con un sistema de alta definición, una buena fotodocumentación y según eso, si hay signo de infiltración submucosa, pasamos a la disección. Entonces nosotros tenemos que saber primero cuáles son esos signos de infiltración submucosa. Y acá los tienen en diferentes formas. Son algunas lesiones deprimidas, algunas lesiones con retracciones. Y también hay que tener presente que la infiltración no solamente es en la parte superficial de las lesiones, sino a veces en las partes más profundas. Muy importante, todo el mundo conoce CUDO, todo el mundo conoce SANO. Yo creo que lo han presentado extensamente. Son el patrón de superficie y el patrón vascular que es evaluado. Y esto termina dando una valoración en conjunto, porque a veces se ve mejor la parte vascular y otra vez en la parte de superficie para determinar cuáles son las lesiones que deben ser sacadas por disección. En principio, toda lesión tipo 2B que tiene una alteración en el patrón del calibre de los vasos y tiene una superficie irregular, tiene algún riesgo de infiltración submucosa. Y las tipo 3 son las que deberían ir hacia cirugía. Claro, pero muchas veces tengo pacientes o rotantes en mi centro que me dicen que ven el CUDO de lejos. Y es verdad que en algunas lesiones se puede hacer. En este caso estoy aplicando cromomagnificación de dos tipos, una LCI, otra BLI, y sinceramente no hay forma que en esta lesión les pueda decir qué CUDO es. Sin embargo, cuando uno hace la cromomagnificación, podría llegar a ver esto. Es difícil para mí poner el puntero, pero hay unas pequeñas líneas medias verdes, claras, que son lo que hace que son realmente el patrón de criptas. Y para esto realmente se necesita. Esta es una lesión con un CUDO estrellado, típico de una lesión hiperplásica. Acá, sin embargo, la lesión de más al fondo es una lesión que tiene un patrón 3L, a pesar que era pálida, igual como esas otras dos lesiones pálidas que en teoría por clasificación son NICE 1, pero cuando uno hace la cromomagnificación ve claramente una diferencia. En esta un CUDO claramente estrellado y en esta no está tan claro el perfil de CUDO, pero sí el sano que forma como un mesh y por lo tanto es una lesión adenomatosa. Entonces, por eso es que es tan importante esto y esto se ve claramente en los estudios japoneses donde por ejemplo preguntan ¿cómo defines mejor qué tipo de pólipo es? Y más de la mitad de los médicos necesitan la cromomagnificación, ya sea con NBI o con cualquier otro sistema de visión electrónica. Y este es un caso típico, una paciente que me mandan a mí como para una resección de un adenoma de displasia de alto grado. Yo me programo sin anestesia general pensando en una mucosectomía. Entro y veo esta lesión que es una lesión plano elevado, 2A, con un centro deprimido. Y cuando cromomagnifico veo claramente una alteración en el patrón vascular y una alteración en el patrón de superficie. Ven todos estos vasos en este lado de aquí, diferentes, pero no veo ninguna interrupción de los vasos, o sea, no veo ninguna parte como un 3B ni ninguna lesión con vasos gruesos. Entonces, por lo tanto, de momento parece una lesión que por el sano podría ser resecable. Acá nuevamente busco ahora los puntitos que vienen a ser más claros para tratar de determinar el tipo de patrón. Nuevamente siempre logro ver un patrón de superficie y para mí esto es, a pesar que es irregular, esto es un 5I y no un 5N que sería signo de que necesita cirugía. Ahora, si yo inyecto aquí y pasa esto de aquí, que ven un signo de no elevación, este es un caso típico que en mi país muchos hubieran ido para cirugía. ¿Y dónde estamos? Estamos justamente aquí según la guía europea. Una lesión con sospecha de infiltración submucosa, la indicación disección. Y eso fue lo que hice. Cogí un cuchillo a pesar de no estar con anestesia general y proceder a hacer la disección. Ahora probablemente lo hubiera hecho con técnica de tracción. En ese momento no la hacía tanto. Y esto salió un adenocarcinoma intramucoso asociado a un adenoma alto grado sin infiltración linfovascular. Por lo tanto, paciente curado.
Entonces, esto es lo importante que quisiera que se lleven a casa, ese tipo de lesiones. Esta es la serie de mi mentor, Yamamoto, con el que he estado ya 3 veces en Japón. Y pueden ver aquí cómo la tasa de resección en bloque es casi el 100% con el sistema de bolsillo, pero sí hay un grado de que no salen bordes libres, en el 91% si ven abajo. Y también es verdad que incluso en las manos de los japoneses, si bien el sistema de bolsillo ha hecho que disminuye mucho la tasa de complicaciones, siempre hay. Esto es lo nuevo que es parte de lo que estoy haciendo ahora, sistemas de tracción, y como ven aquí también, nuevamente una tasa de resección en bloque, unión recto-sigmoidea y también la parte de canal anal. Por supuesto, las lesiones no granulares también dan puntaje. Eso es para que ustedes tengan en cuenta cuando vean un pólipo dónde va a ser más difícil. ¿Qué dice la Sociedad Europea sobre la disección? Dice que cuando hagan disección recomienda estos sistemas de pocket, de bolsillo y si no la tracción, y luego los sistemas híbridos solamente en caso pueden ponerle el pre, ahí está. Entonces, este es un caso, por ejemplo, una lesión LST completamente no granular, muy difícil de ver, que claramente, incluso con la cromomagnificación me cuesta ver los bordes, ahí los ven, no sé si los logran ver, pero son bien difíciles de ver. Todo es una lesión muy claramente plana totalmente. Y bueno, yo pensaba adelantarlo un poco por ahora el tiempo, porque sé que no me da el tiempo, pero no tengo el control aquí. Si pueden adelantar un poco, finalmente no la pude sacar por mucosectomía y finalmente la termino sacando con una técnica de asociación de disección de los bordes y luego con el sistema de enlace final. Bueno, no sé bien. Ahora vamos a pasar a ver el sistema de tracción, como decía, es lo más recomendado. Y miren esta lesión que ahora recién me pongo a sacar, que es una lesión de ciego. Miren que son las 4:20, la levanto, la saco, le pongo la liga y en menos de 1:20 la termino de sacar por completo. Son 5:40, ya la saqué. Y entonces esto no lo hubiera hecho al inicio de mi curva. Y para concluir, decirle que los pólipos avanzados deben ser evaluados con cromomagnificación. La disección debe realizarse en pólipos complejos que ameritan sacarse en bloque y que por mucosectomía es poco probable o seguro conseguirlo. La disección debe ser hecha con sistema de tracción o por el sistema de bolsillo y yo pienso que todo endoscopista debe avanzar de forma segura en su curva personal, avanzando paso a paso dentro de los pólipos complejos. Idealmente los centros de referencia deberían contar con 1 o 2 endoscopistas que avancen en su curva de disección para evitar cirugías innecesarias como el caso que les mostré. Muchas gracias. ¿Cómo? Sí, con esto avanzas. Muy bien. El puntero. Bueno, vamos ahora a darle micrófono. Está contra las cuerdas el doctor Norberto Rojas. El escenario es suyo. Gracias, doctor Chirino. Buenas tardes. Primero, muy agradecido con la Sociedad de Gastroenterología por la invitación a participar en esta tan importante actividad y sobre todo de compartir escenario con el doctor Chirinos. Sin más preámbulo, comenzamos. Entonces, uno de los avances más importantes de los últimos años tiene que ver con la predicción endoscópica del riesgo de invasión submucosa. ¿Por qué? Porque eso va a determinar el tipo de procedimiento a realizar, ya sea una mucosectomía o una disección submucosa endoscópica, porque sabemos que cuando una lesión alcanza la submucosa ya tiene riesgo de llegar a capilares, a vasos linfáticos y probablemente convertirse en una enfermedad sistémica donde ya no hay cabida para ninguna de las dos técnicas y ya habría que valorar cirugía. Aquí muestro series internacionales han estudiado por la morfología y el patrón de superficie el riesgo de que esas lesiones puedan convertirse en cáncer. Lo bueno es que todos los estudios que se han hecho al respecto dejan ver que, por ejemplo, en esta, el 92% de las lesiones de extensión lateral que se diagnostican en el colon son benignas. Dicho de otra manera, pueden ser resecadas mediante mucosectomía y no tienen componente de malignidad que ahora vamos a avanzar. Por ejemplo, las lesiones, los tumores de extensión lateral
con más riesgo de invasión submucosa superficial profunda son aquellas planas no granulares con una depresión central, una posibilidad de invasión superior al 30%, así como las lesiones con un componente nodular. También están otro tipo de lesiones como las planas sin depresión y las más comunes, que son las que menos posibilidad tienen de llegar a invasión submucosa profunda, que son las granulares homogéneas, que tienen un riesgo de invasión submucosa de menos del 1%. Precisamente el caso que muestro es de una paciente de 57 años con un pólipo de 30 milímetros en el ciego. Inicialmente me daba la sensación de que podía abarcarlo mediante la mucosectomía bajo agua y cortarlo en un solo fragmento. Sin embargo, la lesión estaba entre dos pliegues y al cortarlo noté lo que parecía un pequeño fragmento que quedaba. Ahí opté por otra variante de la mucosectomía, que es la clásica. Le inyecté con suero salino y azul de metileno, ahí se expuso a la superficie el resto del pólipo y luego volví a la inmersión en agua y pude resecarlo en dos fragmentos. Al ver la escara, vemos que no hay complicaciones y luego se procedió a la ablación de los márgenes y finalmente, días después, llegó la anatomía patológica como adenoma tubulovelloso con displasia de bajo grado. Entonces, ¿cuál es la situación con el tema de la disección submucosa endoscópica? Por ejemplo, este es un estudio multicéntrico español de más de 800 pacientes, en el cual se ve que del total de pacientes, más del 50% se habían incluido pacientes con lesiones benignas que no tenían ningún riesgo de invasión submucosa, lo cual es una pérdida de recursos, de tiempo, porque sabemos que las lesiones benignas pueden ser resecadas mediante mucosectomía, incluso por fragmentos. Entonces, en el 65% en esa cohorte fue de pacientes con lesiones benignas. Entonces, en ese estudio, el 94,4% de los pacientes, las lesiones eran benignas, no llegaban a la submucosa, mientras que solamente presentaron cáncer el 5,6%, que en teoría ese es el área donde podría beneficiarse el paciente de la disección submucosa endoscópica. Pero ¿qué pasa? De ese 5,6%, más de la mitad tenía invasión submucosa profunda, por lo tanto, tampoco podría beneficiarse de la disección submucosa endoscópica, por lo tanto, ese paciente debió ir a cirugía, esos pacientes. Entonces, otro dato importante, de los 896 pacientes, solo 19 de ellos se habrían beneficiado de la disección submucosa endoscópica, pero eso tiene un asterisco, porque de esos 19, 3 tenían una invasión submucosa milimétrica y podría haber sido resecada por mucosectomía en bloque, porque no eran lesiones de gran tamaño. Otro dato en contra de la disección es que 16 pacientes debieron ser intervenidos quirúrgicamente por complicaciones del procedimiento, básicamente por perforación diferida. Otro dato importante es que distintos metaanálisis, hasta mi conocimiento, ninguno ha demostrado que la disección ahorre procedimientos quirúrgicos, que es básicamente lo que perseguimos con las técnicas endoscópicas, evitar que el paciente llegue a cirugía. Este es otro estudio, este es australiano, del doctor Michael Burke, de más de 2.000 pacientes, casi 3.000, en el cual se enfocaron en pólipos de extensión lateral del colon derecho, o sea, proximal al ángulo esplénico. Y aquí los resultados fueron más llamativos. Del total de pacientes, solo el 4,4% resultaron en cáncer. Dicho de otra manera, más del 95% fueron pólipos benignos y por lo tanto susceptibles de resección endoscópica. Y del total, solo 0,78% de los pacientes se habrían podido beneficiar de la disección submucosa endoscópica. O sea, para evitar una cirugía, tendrían que haber hecho 142 disecciones submucosas endoscópicas, lo cual sabemos
que eso no es rentable, vamos a decir así, porque la disección submucosa endoscópica toma mucho tiempo, horas a veces de diferencia con el procedimiento de mucosectomía, es más costoso y tiene más riesgos. Entonces, un tema importante que quiero tratar es el tema de la recurrencia, porque históricamente se decía que una de las razones por la cual se prefiere la disección es porque evita la recurrencia. Sin embargo, este estudio del 2019, también del doctor Burke, logra reducir la tasa de recurrencia del 21 a 5,2% solamente añadiendo esta simple técnica que es la ablación de los márgenes de la escara. Esto se ha visto replicado a partir de ahí en múltiples estudios, incluso uno con más de 700 casos de mucosectomía, donde la tasa de recurrencia fue del 1,4%. Pero me voy al otro extremo. ¿Qué pasa? Este es un caso de una recurrencia 6 meses después de una mucosectomía de gran tamaño en el ciego. ¿Qué pasa cuando hay una recurrencia? ¿Qué dicen los estudios? Que en el 95% de los casos las resecciones se pueden resolver endoscópicamente. Regularmente son unifocales y de pequeño tamaño. En este caso, también me auxilié, aparte de la mucosectomía tradicional, de la mucosectomía bajo agua, que la realidad es que de no haber contado con ese elemento de la mucosectomía bajo agua, probablemente no habría podido resecar la lesión debido a la fibrosis que presentaba. Entonces, a modo de resumen, puedo decir que en las lesiones del colon, la inmensa mayoría de las lesiones son resecables. La primera opción de tratamiento es la resección mucosa endoscópica. ¿Por qué? Porque es más segura, más eficiente, es más económica y tiene menos tasa de complicaciones. Sabemos que la tasa de perforación con la disección submucosa endoscópica es muy alta en comparación con la resección mucosa endoscópica. Y también hablar del tiempo que tarda un procedimiento. A veces el tiempo que puede tardar una disección submucosa endoscópica, en ese mismo lapso de tiempo, podemos hacer varios procedimientos endoscópicos. Algo que quiero resaltar también es que no podemos ver al paciente a un pólipo y punto, ¿no? Un pólipo hay que ver el paciente en su contexto, ¿no? Hay que ver las comorbilidades, hay que ver incluso los deseos del paciente para determinar la estrategia más efectiva a seguir. Entonces, también quiero decir que la disección submucosa endoscópica no debe tomarse, como pudo sugerir algún investigador, de manera universal en pólipos de extensión lateral de más de 20 milímetros, porque como vemos, más del 50% de las lesiones en la mayoría de las series podían haberse resecado con un método más económico, que es la mucosectomía endoscópica. Ese ejemplo que puse ahí es el único de los pocos casos donde referiría al paciente a una disección submucosa endoscópica, que es un paciente con una lesión bulky, con un componente sesil muy prominente y la tasa de probablemente de tener invasión submucosa profunda es muy alta. Muchas gracias. Excelente, felicidades. Norberto, Chirino, gracias por sus contribuciones. Pues, no hay un guión exacto, pero vamos a creernos que estamos en un ring. Se pueden dar un saludito y volver a su esquina, porque vamos a empezar el debate. Como es así, no, eso, perfecto. Pueden volver a sus esquinas. Bueno, reiterarle al público que pueden hacer sus preguntas, aportes, cualquier contribución. En los laterales aparecerá el QR, donde pueden escanear y enviarnos esas preguntas que saldrán en esta pantalla y podemos leerlas. Preparé algunas preguntas mientras presentaban, y la primera, para los dos, a ver, ¿en qué caso recomendaría Norberto, aunque lo mencionaba última parte, vamos a recalcarlo, una disección sobre una mucosectomía? Y el doctor Chirino, lo mismo, ¿dónde recomendaría directamente una mucosectomía sobre una disección? Lesiones de colon, como sabemos. Sí, bueno, una disección submucosa endoscópica donde planteo esa posibilidad muchas veces es en el recto, en el colon izquierdo, bueno, recto, colon sigmoide, sobre todo en lesiones que son, como mostré, muy prominentes, con un componente sesil muy amplio, donde incluso se calcula que hasta el 50% de las veces no se puede ver
o predecir el riesgo de invasión submucosa profunda. También las lesiones planas no granulares con depresión en el centro, con un tamaño importante, mayor de 2-3 centímetros, y localizada en el recto, la posibilidad de que tenga una invasión submucosa superficial es muy grande, ¿no? Y la necesidad sobre todo de hacer una resección en bloque, que es lo que buscamos, hacer que sea curativa. Perfecto. ¿Usted, Chirina? Inicialmente, claramente en el recto. De hecho, el mismo Burke que está haciendo, o sea, una persona que defiende muchísimo la mucosectomía, ha optado por cambiar a la disección en recto. Pero yo creo que también eso es una fase, o sea, digamos, este exponente defensor de la mucosectomía lo he hecho ahí porque es una zona donde uno puede aprender más seguramente, porque no está el peritoneo, es una zona debajo del peritoneo. Entonces, lo que creo es que luego de esa primera fase, el avanzar al colon tiene que estar dentro de esa curva personal del endoscopista. Es decir, si no se enfrenta contra lesiones no tan gigantes como la última que has puesto, Norberto, a entre medias no va a poder sacar una lesión gigante a la primera si no tiene la experiencia anterior. Entonces, por ejemplo, yo creo que ese caso de recto, de ciego que hice, es una lesión que tiene poco riesgo de infiltración. Sin embargo, necesitas tener esas lesiones en ciego así antes de meterte contra una lesión de ciego con riesgo de infiltración submucosa, que va a ser mucho más complejo. Entonces, por el tema de la seguridad, es importante tener esos avances progresivos, tanto en disección como en mucosectomía. Como les decía, en mucosectomía también pasa que uno tiene que tener su propia curva. Perfecto. Muy bien. A ver, el doctor Norberto mencionaba hace poquito sobre el riesgo de recurrencia. ¿Sí? En la disección es casi cero y la recurrencia está latente en la mucosectomía. Pregunto, ¿el riesgo de recurrencia que tiene la mucosectomía justificaría que de manera generalizada a todos se le haga una disección? Personalmente pienso que no. Lo primero es que nosotros nos debemos a los pacientes. Entonces necesitas tener un tema de seguridad sobre todo. Pero una vez que piensas que estás en una zona segura y está a tu alcance, sí te ayuda, pero no estaría justificado en todos los pacientes. Tienes que ver caso a caso. Sobre eso, algo importante que vi en la guía de la ESGE de este año, que decía que los expertos haciendo el procedimiento llegaban a una recurrencia de 1.4%, pero que otros estudios andaban por el 15-16%, pero la misma guía sugiere la respuesta de por qué pasa eso. Dice que primero hay que hacer una buena mucosectomía de alta calidad para que esa ablación funcione, ¿verdad? Porque si hacemos una mucosectomía y dejamos puentes mucosos, eso va a permanecer, no era una recurrencia, en realidad fue que dejaste el resto de pólipos ahí. Perfecto. Sí, quería mencionar que incluso ahorita están saliendo estudios de la mucosectomía clásica versus la de bajo agua, y en el estudio, en el brazo de mucosectomía clásica, presentan a veces estudios donde la tasa de recurrencia es del 40%. Entonces, si bien es cierto que se puede sacar las lesiones que vienen pronto, basta que un paciente de ese 40% se pierda para que esa lesión pueda ser no resecable por vía endoscópica fácilmente y termine en una cirugía innecesaria, ¿no? Perfecto. Bien, ustedes mencionaban los dos acerca, por ejemplo, y lo mencionaste ahora mismo, Norberto, lo que son las lesiones LST no granulares, sobre el riesgo que tienen esta invasión profunda. Yo quiero que por favor nos expliquen igual cómo influye en la precisión del diagnóstico óptico en las decisiones terapéuticas que toman ustedes para el tratamiento de estos pólipos colorectales. En esas lesiones, claro, a veces la cromomagnificación no logra ver el signo de infiltración que es por debajo de la lesión, ¿no? Entonces, ahí tiene un rol marginal, pienso yo. No sé, Norberto, ¿tú qué opinas? Sí, de eso también. De hecho, entiendo que esto que mostré, donde más del 50% de las lesiones en una disección submucosa endoscópica resultaron lesiones benignas, es una muestra de que, a pesar de que nos hablan de la eficacia del diagnóstico cromoendoscópico, del diagnóstico óptico, todavía no estamos cerca de llegar a la perfección. O sea, todavía nos falta afinar, mejorar las técnicas, el entrenamiento, para poder diferenciar con más fiabilidad si hay invasión submucosa superficial, ¿no? Perfecto. A ver, no en todos lados está disponible la disección.
Entonces, en algunos casos, esta pregunta es para ambos, hay lesiones que son mayores de 20 milímetros, pero en esos casos, ¿qué ventaja y desventaja cuando son mayores de 20 milímetros? Es optar por una mucosectomía en vez de una disección. Como decía, caso a caso, si la persona, por ejemplo, es muy mayor, tiene un riesgo de anestesia largo, un riesgo operatorio largo, optaría por una mucosectomía en muchos casos. Si el paciente es un paciente joven que va a tolerar bien la prueba y está en una localización no extremadamente difícil, la disección pienso que es útil, ¿no? Eso es... ¿Norberto? Totalmente de acuerdo. Para lesiones de 20 milímetros, dicen mayores de 20 milímetros. Mayor de 20 milímetros. Bueno, es que igual, ya de entrada las estadísticas irían a mi favor, porque si más del 90% de los pacientes sacando el recto van a tener las lesiones por encima de 20 milímetros, probablemente benignas, si tenemos un paciente, por ejemplo, de riesgo o no, o sea, siempre hay que optar por la lesión, por el procedimiento más seguro y costo eficaz para el paciente. En este caso entiendo que era mucosectomía, excepto cuando hay signos claros de invasión submucosa. Perfecto. A ver, le tengo otra pregunta. Por ejemplo, me atrevo a decir, como le decía, con algunas excepciones, en Latinoamérica el sistema de salud es parecido al de República Dominicana. Y una de las características o factor determinante es el costo del sistema, el precio, los insumos y todo esto. En su experiencia, ¿cómo ustedes consideran que los costos asociados a la disección y la mucosectomía afecta la decisión clínica para el acceso de los pacientes a estos procedimientos? Sí, no, definitivamente siempre es un factor a tomar en cuenta y eso en cada centro invito a que la gente luche por avanzar, porque de alguna manera la disección, como decía yo, ayuda a que un centro de referencia pueda hacer más curaciones sin necesidad de cirugías innecesarias. Entonces, obviamente no es un camino fácil, pero si no se hace, yo pienso que hubieran varias lesiones, habiéndome especializado en mucosectomías en Canadá, que no hubiera podido sacar, como esta lesión que les iba a poner el video. Si no hubiera tenido la herramienta de poder hacer un círculo con el cuchillo, probablemente no lo hubiera podido sacar. Entonces, ese paciente también hubiera ido a todo el costo quirúrgico, que sabemos que siempre es mucho mayor que un costo de un procedimiento ambulatorio como la disección. Claro. Entonces, no es fácil, pero hay que hacerlo, en mi opinión. En algún momento hablamos de que para mí, o sea, ya me gustaría a mí que el debate en la vida real sea si usar una mucosectomía o una disección, pero todos sabemos que ahora mismo el debate está, o sea, el asunto está en que no manden a operar un paciente con un pólipo benigno. Yo creo que me daría la razón en esa parte, ¿no? O sea, que todavía es importante hacer hincapié en que muchas lesiones, como ya vemos aquí, la mayoría son pólipos benignos y que someter a un paciente a una cirugía innecesaria estamos poniendo en riesgo de un nivel de mortalidad muy alto, innecesariamente alto. Perfecto. Bueno, estoy mirando algunas preguntas del público que ya empezaron a surgir, pero antes déjame hacer mi última pregunta que me inquieta. A ver, de acuerdo al enfoque terapéutico, ¿cómo usted piensa que ese enfoque hacia la resección de pólipos colorectales en los próximos 5 a 10 años evolucionará? ¿Ustedes ven algo emergente que les preocupa, les entusiasme? Bueno, yo tengo la esperanza de que se continúen mejorando las técnicas para el diagnóstico óptico de las imágenes, ¿no? Todavía entiendo que estamos a una distancia considerable para llegar al nivel óptimo, porque incluso con los expertos, que la serie lo dice, todavía hay un margen, hay un grupo de lesiones que se están tratando que no necesariamente son el grupo que debería beneficiarse de la técnica de la disección. Doctor Chirino, ¿alguna inquietud con relación a esto? O sea, pienso que efectivamente, haciendo unión con la pregunta del público sobre la resección bajo el agua, la resección bajo el agua va a ayudar a que sea más fácil las resecciones de pólipos grandes. Sí pienso que las personas igual deben hacer su curva y no mandarse a hacer resecciones bajo el agua sin tener la experiencia de la sensibilidad del asa para mucosectomías clásicas, pero sí va a ser algo que va a ayudar mucho a resecar algunas lesiones antes que justamente no elevaban, que no levantaban, y eso nos va a poder ayudar mucho, ¿no? Muy bien. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer algunas preguntas del público. Bueno, me acerco un poco porque las luces no me dejan ver bien. A ver, Anónimo dice, ¿estaría de acuerdo
con los cirujanos oncólogos en estos casos donde no estamos 100% seguros que no hay microinvasión y posiblemente llegaría a cirugía. Es una preocupación de... O sea, lo que entiendo es que si en algunos casos, la pregunta, pero no sé si se corta, se está de acuerdo con enviar al oncólogo, cirujano oncólogo, unos casos donde uno no está seguro para hacer uno que otro procedimiento. O sea, de hecho hay un artículo publicado muy bonito de los australianos que han hecho una escuela bien grande que se llama Algo Nuevo Bajo el Sol, del gastroenterólogo al cirujano, el cirujano al gastroenterólogo. Y pienso que lo ideal en esa fase es primero la referencia a doctores como el doctor Rojas para que el endoscopista que tiene experiencia en estos temas pueda valorar la posibilidad de una curación sin cirugías. Pero obviamente, si ya los centros de referencia piensan que no es seguro, pienso que es totalmente lógico pasar también a cirugía, ¿no? ¿Está de acuerdo, doctor Rojas? Totalmente. Perfecto. Bueno, me quedo con usted. Hay una pregunta para Norberto. Dice, Norberto avala para reducir la recidiva, si avala el uso de argón plasma o qué tipo de energía. Sí, bueno, precisamente la guía de la ESGE de este año habla de un estudio que se hizo en cerdos usando argón plasma y lo comparó con el uso de la punta, sencillo, la punta del asa con soft coagulation, y se notó que la punta del asa con soft coagulation daba una seguridad, o sea, mucho más firme que el argón plasma. Y asimismo lo dice que la guía de la europea de endoscopia recomienda la punta del asa por encima del argón plasma, que deja entrever de que podría haber más riesgo de recurrencia si lo hace comparado una con otra. Ah, perfecto. Esto, bueno, aquí me permito, para mí es como más seguro usar soft coagulation y en algunos casos incluso abarataría los costos. Yo creo que eso sería una buena opción para evitar recidiva en las lesiones de muco, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Bien. Tenemos, doctor Chirino, una pregunta para usted. Dice, Chirino, ¿podría explicar la forma en que utiliza las gomas de ortodoncia, como sería la técnica de colocación? Sí, hay que sacar el instrumento, pasar el clip, una vez que está en la punta del clip, abrirlo, poner la goma, cerrar y introducir el clip con las justas en la punta del endoscopio. Cuando ya llegamos a la lesión, abrimos el clip, lo situamos en la lesión que ya tiene que haber estado parcialmente levantada y ahí cerramos el primer clip. Y luego el segundo clip, que ya sí puede pasar por el canal estando enfrente, cogería la goma y se dirige a la cara contralateral. Perfecto. Bueno, existe otra pregunta que dice, use siempre previo, o sea, ultrasonido endoscópico, siempre previo a alguna mucosectomía, doctor Norberto. No. Perfecto. No, ¿Algunas características específicas para resaltar cuándo indicar ultrasonido previo a una mucosectomía? Bueno, lo que pasa es que yo indicaría ultrasonido endoscópico cuando tengo una alta sospecha de que esa lesión tiene una invasión probablemente profunda. Y si estoy tan convencido de eso, yo lo que le haría es una biopsia por la posibilidad de que esa lesión ya sea infiltrante y que no se pueda resolver ni por endoscopia, ni por mucosectomía, ni por ecoendoscopia. Perfecto. Ahí volvemos a la importancia del diagnóstico óptico de las lesiones para determinar invasión profunda. Doctor Chirino, ¿alguna aseveración con relación a eso? De hecho, tuve ahorita, el mes pasado, un caso de cáncer de estómago, anillo de sello, que habían hecho una ecoendoscopía en otro centro y habían dicho que infiltraba profundamente. Y para mí la biopsia, la visión cromoendoscópica era una lesión superficial. Entonces la saqué y era un cáncer intramucoso completamente curado porque no llegaba ni a la lámina propia. Entonces la ecoendoscopía, recuerden que normalmente en los estudios era con minisondas. Entonces como hay muy pocas minisondas, mucha gente hace con el transductor habitual que no da los megahertz para poder ver claramente el grado de invasión en las primeras capas. Entonces no les aconsejo guiarse en ecoendoscopía para resecar estas lesiones. Bien, hay muchas preguntas, solo haré una más, las que no se pueden contestar por favor se pueden acercar a los ponentes para que puedan ser aclaradas. Selecciono la que dice, cuando usted decide repetir la colonoscopia luego de una mucosectomía. Si es en piecemeal, a los 3 meses. Si es disección, me da 6 meses a 1 año. 6 meses. Y si es en bloque, la mucosectomía en 1 año. Perfecto. Pues nada, señores, vuelvan a sus esquinas. Yo creo que hemos enfrentado este primer round con determinación en la búsqueda de conocimiento. Se pueden saludar. Para mí hubo un empate, ustedes sacarán sus conclusiones.
Entonces, señores, nada.